Hola chicos, esta es la segunda clase de cinemática. Vamos a ver continuación de lo que vimos la semana pasada. Vamos a estudiar lo que es caída libre y lanzamientos verticales. Para comenzar, un pequeño recordatorio de lo que es el MRUA o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo principal es que en este movimiento la velocidad inicial del objeto es no nula, o sea, distinta de cero, y hay una aceleración que tampoco es nula, en particular constante. ¿Ya? Ahí están las ecuaciones, tanto para la posición del objeto en un instante t, recuerden ese concepto, y también la velocidad en un instante t cualquiera, en donde la aceleración es una constante. Recuerden que el concepto de tiempo t nos indica en qué lugar del espacio va a estar de acuerdo a un sistema de coordenadas en un cierto momento, o t, y lo mismo con la velocidad. Ahí hay un recordatorio de uno de los gráficos que vimos la semana pasada, en donde se puede ver cómo varía la posición de acuerdo a cómo avanza el tiempo. En particular, en este caso, la aceleración es positiva, la rapidez inicial también es positiva. Eh, entonces, con esto, repasen también lo que vimos la semana pasada, si es que tienen dudas. Como tenemos ahora la modalidad de este video, tienen el PPT, aprovechen de repasar una y otra vez. Esto es un complemento solamente a lo que ustedes ya pueden estar manejando. Y lo último, que es una relación que vamos a ver hoy día, que esto es una función del tiempo. O sea, x de t o b de t es una función matemática en rigor, pero en donde t es el tiempo y nosotros le damos un valor. Entonces eso nos va entregando los resultados que tenemos que buscar. No siempre las ecuaciones nos van a dar la respuesta al tiro, pero sí nos van a entregar antecedentes que según cómo los interpretemos nos van a llevar a una respuesta correcta. Vamos a ver el caso número uno, que es caída libre, que es el más simple de todo lo que vamos a ver ahora. Hay una imagen de una persona lanzándose al vacío, obviamente con su paracaídas. El primer caso de caída libre es simplemente un movimiento que está supeditado a la gravedad, en este caso de la Tierra. Puede darse en cualquier otro cuerpo, también en otro planeta, incluso en la Luna, pero vamos a abocarnos a lo que es la Tierra. Un objeto soltado desde una posición es soltado hacia el vacío y lo único que lo hace caer es la fuerza de gravedad. O sea, si estuviéramos sin ningún tipo de fuerza de gravedad, por ejemplo en el espacio, no pasaría nada. Entonces la atracción gravitacional de la Tierra es la que hace que el cuerpo caiga y en este caso empiece a caer cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque hay una aceleración, que es la aceleración de gravedad. 9,8 es el valor estándar que se utiliza, pero para efectos PSO vamos a utilizar 10, vamos a redondear. Importante, y esto lo diferencia de los demás casos que se van a ver después, el cuerpo parte del reposo, parte quieto. A ver, por ejemplo, voy a tomar este control remoto, lo voy a soltar. Si comienzo desde acá arriba y lo suelto, eso es caída libre, ese intervalo de tiempo en el cual estuvo cayendo hasta golpear mi otra mano. Por lo tanto, las ecuaciones que vimos en la lámina anterior quedan reducidas a esto. El término de posición inicial lo vamos a hacer cero porque eso es digamos, un término que depende de nuestro sistema de referencia. O sea, yo perfectamente puedo decir, mira, el objeto va a comenzar su movimiento desde el origen, desde el lugar cero. Entonces ese término no nos va a molestar el tenerlo ahí. La velocidad inicial es cero porque parte del reposo, entonces nos queda solamente a por t cuadrado partido en 2. Pero a vale 10 o 9,8, para efectos nuestros va a ser 10. Y además la velocidad va a ser a por t, o g por t en este caso. Lo importante de esto es que el signo de la posición y la velocidad va a depender del sistema de referencia. Me explico. Si yo digo que el positivo va hacia arriba, pero el cuerpo va cayendo, la aceleración va a ser negativa y la velocidad va a ser negativa y la posición también va a dar valores negativos, por lo tanto. Pero si yo defino que el positivo va hacia abajo, la aceleración va a ser positiva porque apunta hacia abajo, lo mismo que la velocidad y la posición del objeto. Pero eso son convenciones, lo importante es definir una y respetarla. Para caída libre típicamente utilizamos la aceleración como positiva, es decir, imponemos que lo positivo está hacia abajo. Segundo caso, de lanzamientos verticales. Vamos a separarlos en dos. Hacia abajo
que es una extensión del caso de la lámina anterior, con la única diferencia en que ahora el objeto va a salir impulsado desde el origen, es decir, yo no voy a soltar como en este caso, sino que voy a lanzar hacia abajo. Entonces la rapidez inicial va a ser distinta de cero, y en particular debe tener el mismo signo de la aceleración. ¿Por qué? Porque el cuerpo va cayendo. La aceleración de gravedad siempre apunta hacia abajo, siempre. Y en este caso, la velocidad inicial también es un vector que va a apuntar hacia abajo, porque yo lo estoy empujando, o lo estoy lanzando hacia abajo. También podría ponerlo en negativo, en esta ecuación lo pongo en positivo solamente por la convención que les definí en la lámina anterior, pero también puede ser negativo. El término x sub 0 conceptualmente debe ir, pero en la práctica siempre vamos a partir del origen, así que x sub 0 igual a 0, por lo tanto podemos excluirlo de la ecuación. Y la fórmula de la velocidad o la función de la velocidad en función del tiempo tiene el término inicial, que es una constante, y la aceleración de gravedad. En esto también se debe respetar que el signo tiene que ser igual para velocidad y para aceleración de gravedad. Mientras que el caso hacia arriba es el caso más complejo, porque tenemos, digamos, un cambio de dirección en un punto, lanzo un objeto hacia arriba, luego ese objeto se va a detener y va a empezar a caer. Vamos a tomar el control remoto, vamos a lanzarlo y después va a volver a caer. Ahí, lanzo y vuelvo a caer. Entonces, la ecuación, si bien va a ser la misma, la diferencia va a estar en los signos. Noten que siempre velocidad y aceleración deben tener signos distintos, ya sea una positiva y la otra negativa o viceversa. En este caso, yo estoy tomando la convención de que la velocidad es positiva cuando va hacia arriba, o el movimiento es positivo cuando va hacia arriba. Por eso B es positivo y G es negativo. Podría hacerlo al revés también, podría decir B negativo y G positivo, para mantener la convención anterior. Lo que importa es que ustedes sean capaces de distinguir que deben tener signos contrarios. Lo mismo con la velocidad. ¿Ya? Esto va a ser muy importante después en la resolución de los problemas. Este es el esquema del lanzamiento vertical hacia arriba. Una primera etapa en la que se lanza el objeto hasta llegar al punto más alto y la rapidez del objeto disminuye hasta que se detiene. En esta primera etapa, como podrán notar, la velocidad y la aceleración de gravedad tienen signos distintos, apuntan en sentidos contrarios. Lanzo hacia arriba, pero la aceleración de gravedad siempre me va a tratar de empujar hacia el suelo. Luego de que se detiene y alcanza su altura máxima, donde su rapidez es cero, va a continuar cayendo hasta ir cada vez más rápido. Es decir, como la velocidad y la aceleración van en el mismo sentido, la velocidad va disminuyendo o aumentando según el sistema de referencia que hayamos elegido, pero la rapidez sí aumenta, eso sí. Luego cuando llega al suelo, o si es que llega al suelo, que es el caso que vamos a tomar nosotros, la velocidad de caída, la velocidad final, va a ser la que tiene justo antes de tocar el suelo. ¿Por qué no en el suelo, que es donde está en reposo? Porque eso no es caída. Cuando choca el suelo ya no está cayendo. Por lo tanto vamos a tomar un instante infinitesimalmente antes de que toque el suelo, para ser bien teóricos. ¿Cómo se calcula esa velocidad? Con la ecuación itineraria. Vamos a analizarlas a continuación. Sobre los tiempos que les comentaba al comienzo de la lámina, hay un tiempo de subida y un tiempo de bajada, que son exactamente el mismo. Aquí nos vamos a la resistencia del aire o la fuerza de roce. Vamos a hacer el reemplazo para obtener la altura máxima a partir del tiempo de subida. ¿Ya? Si les piden el tiempo total que estuvo en el aire, ustedes tienen que sumar tiempo de subida más tiempo de bajada. Partimos con la velocidad. Sabemos que al llegar a la altura máxima, la velocidad es cero. O sea, v de t igual a 0. Hacemos el reemplazo y vamos a obtener que el st en particular, que es el t de subida, va a ser v sub 0, la velocidad inicial dividido en g. Bastante lógico. Mientras más, con mayor velocidad lo lance, mientras más fuerte lo lance hacia arriba, mayor altura va a alcanzar. La g es una constante. Segundo lugar, reemplazamos ese tiempo en la ecuación de posición. Ya recuerden que esta ecuación de posición es g por t al cuadrado dividido en 2. Y la velocidad inicial por t también. Velocidad inicial por tiempo menos aceleración de gravedad por t cuadrado dividido en 2. Los signos tienen que ser uno positivo y el otro negativo. ¿Cuál dejan positivo, cuál dejan negativo? Depende de su sistema de referencia. Acá yo tomé velocidad positiva, o sea, y aceleración negativa. O sea, positivo hacia arriba. Entonces, haciendo este reemplazo, llegamos a que la altura máxima es v0 cuadrado partido en 2g.
Aunque no sé si el cuadro creo que hace que no se vea, pero en el PPT va a estar. Bueno, espero que se haya entendido el cómo calcular alturas máximas y tiempos de subida y bajada. Eso nos va a servir para todos los problemas que nos vayan a plantear, o la mayoría de ellos, que se basan en eso. Un último enfoque para terminar la clase, el análisis gráfico, como pueden ver en esa parábola, que representa efectivamente un lanzamiento vertical. Vamos a verlo desde otra perspectiva, que probablemente les sea útil, y si ya están más duchos con los números, les va a salir mucho más rápido. En particular, la ecuación que está graficada ahí es la ecuación x de t igual a 4t menos 5t cuadrado, usando g igual a 10, ¿ya? O sea, velocidad inicial es 4 metros por segundo y con la aceleración de gravedad que ya conocemos. Bajo esa premisa, la velocidad en función del tiempo es 4 menos 10t, que es velocidad inicial menos g por t. Podría haberla dejado también como menos 4 más 10t, que es lo que ya les he estado diciendo en varias ocasiones. Esta parábola tiene un máximo, por eso también dejo la aceleración en negativo, para ser coherente con la función, ¿ya? En el fondo, esta parábola deja implícito que en nuestro sistema de coordenadas preferido el positivo va a ir hacia arriba. Entonces, aquí esta parábola tiene un máximo, como les dije, y en la práctica, si ven las unidades, el eje horizontal tiene el tiempo y el eje vertical tiene la posición del objeto respecto al origen, o la altura. En la práctica es la altura. ¿Qué va a representar el máximo? Va a representar el par ordenado tiempo, tiempo de subida, coma, altura máxima, ¿ya? Y como la parábola tiene un eje de simetría que pasa justo por ahí, es simétrica, valga la redundancia, el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Así se puede demostrar. Veamos la estructura de una ecuación cuadrática para hacer la analogía. La ecuación cuadrática, que es a por x cuadrado más bx más c, o en este caso a por t cuadrado más bt más c. Recuerden que x o t es simplemente una variable independiente. Yo al tiempo le podría llamar x, o en las clases de matemáticas podrían pasar las funciones como con la letra t en vez de con la letra x. Al final es lo mismo. En el caso nuestro, si interpretamos los coeficientes de esta ecuación cuadrática, vemos que a, que es el coeficiente del t cuadrado, vale menos 5, el b, que es el término que acompaña al t, vale 4, y c vale 0. El punto máximo, por lo tanto, va a ser menos b partido en 2a, 4c menos b cuadrado partido en 4. Esa es la fórmula, que es 0,4 y 0,8. O sea, si ustedes ordenan la ecuación itineraria como una cuadrática, es decir, primero el término con t cuadrado, después el término con t, y después la constante, que ya sabemos va a ser 0 porque nosotros la vamos a imponer 0, vamos a poder obtener de inmediato en la coordenada x el tiempo de subida, que es igual al tiempo de bajada, así que si les piden el completo, ustedes multiplican por 2, que no se les olvide. Y en el eje y, o como segunda componente, van a obtener la altura máxima, que es a la cual llega el objeto. ¿Cómo queda la velocidad? Para ir cerrando, fíjense que la velocidad parte en un valor máximo cuando lanzo. ¿Por qué? Porque depende del signo. Si hiciéramos el gráfico de rapidez versus tiempo, sería una V corta. Es decir, en los 0,4 segundos llegaría hasta el 0 y después volvería a subir. Sería una V corta, una cosa así. Ahí baja, sube. Pero como es velocidad, es un vector, tiene un sentido, nos importa si la velocidad está haciendo que el cuerpo vaya hacia arriba o está yendo hacia abajo. Por eso es constantemente negativa. ¿Cuál es el valor de esa pendiente? La aceleración de gravedad. Por eso es negativa siempre, bajo nuestro sistema de referencia. Entonces, con esto ya estaríamos cerrando la clase hoy día. También está el quiz disponible. También espero tener algunos ejercicios en pizarra ya para poder ver esto con más detalle, porque aquí sí es entretenido mancharse las manos y ver los números. Espero que se haya entendido bien la explicación. Que estén muy bien y seguimos hablando.